las otras prácticas. Y ustedes van a notar que en cada práctica que nosotros hacemos siempre comenzamos con la oración del refugio. Y recitar esta oración no debería ser una mera recitación. Realmente debemos ser conscientes y meditar en el significado del refugio y lo que significa haber encontrado protección, guía y soporte en esta vida para que podamos desarrollarnos y podamos practicar el Dharma. Esto es algo que no deberíamos olvidar porque le va a dar un significado a nuestra práctica que se hará más profunda y más transformadora. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que hablar del refugio? Todas las veces que sean necesarias, hasta que realmente podamos concientizar la importancia del refugio. En el Tíbet hay una historia muy buena sobre Atisha, que ya creo que Lama la contó. Atisha lo llamaban el Lama del refugio. Y ustedes saben que Atisha fue un maestro muy, muy importante en la tradición india y también en la tradición tibetana. Con él prácticamente se inicia el sistema del camino gradual, del Lam-Rim, que forma parte prácticamente de todas las tradiciones tibetanas. Entonces, Atisha siempre hizo énfasis en el tema del refugio, porque es como la base de todo y es como construir un gran edificio. Si nosotros queremos construir una torre muy alta, necesitamos tener una buena base. Si no construimos esa base, entonces ese edificio, no importa lo alto y fuerte que parezca, en el menor movimiento telúrico, por ejemplo, podría derrumbarse. Y nuestra vida está llena de movimientos telúricos. ¿Cuáles son los movimientos telúricos que normalmente soportamos como seres humanos? Bueno, todo aquello que nos produce cambios, bien sean esperados o inesperados. Cambios como, por ejemplo, la muerte, la enfermedad, la vejez, son absolutamente inevitables. Otros pudieran prevenirse si nosotros fuéramos lo suficientemente conscientes y tuviéramos la sabiduría y el criterio para evitar cometer errores. Entonces, cuando nosotros analizamos nuestra vida como seres humanos, podemos darnos cuenta que en algunas veces hemos tenido aciertos, hemos hecho buenas acciones o acciones que han generado algo positivo, pero también tenemos que reconocer que hemos cometido muchos errores, hemos cometido muchos desmanes, hemos herido, hemos ignorado, y todas estas situaciones se originan en nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de criterio o nuestra falta de conciencia. Entonces, básicamente, para explicarlo en términos modernos, lo que califica para nosotros como refugio, yo lo pudiera explicar con esta palabra: hacerte consciente. Cuando tú tomas refugio, estás haciendo el voto contigo mismo de dejar de ser una persona ignorante y convertirte en una persona sabia. Y si tú entiendes eso, entonces todo lo que viene con la práctica, todo lo que vas a aprender por la transmisión del Lama, por las iniciaciones, por la lectura, por la reflexión y por la meditación, va a tener esta base. Y tú vas a estar claro en lo que estás haciendo. Cuando las personas no están claras en lo que están haciendo y reciben información, es como construir esta torre que no tiene una base sólida. Y esto, ¿cómo lo podemos ver en la vida cotidiana? Cuando las personas no tienen una base en el refugio, cualquier situación inesperada de la vida, cualquier problema, cualquier sufrimiento, inmediatamente destruye su confianza en el Dharma. Y entonces uno ve cómo estas personas abandonan la práctica, dejan de meditar, incluso culpan a la práctica. Algunas personas llegan a ese punto, o sea, su confusión es tan grande que pueden responsabilizar a la práctica. Entonces dicen, ¿sabes qué? Desde que yo medito, desde que yo aprendo el Dharma, me va peor. No, siempre te ha ido mal. Lo que pasa es que no te habías hecho consciente. Ahora simplemente estás consciente cuando estás metiendo la pata y tú crees que es culpa de otra persona y bueno, hay siempre a quien culpar, ¿no? Entonces realmente lo que ocurre es que la práctica del Dharma son
Es como ese paso que vamos a dar para dejar nuestra ignorancia atrás, dejar nuestra confusión. Y todo eso depende de qué tan bueno eres tomando refugio. Si no eres bueno tomando refugio, no importa que tú medites por 20 horas al día, no importa que hagas acumulaciones de mantras, no importa que leas todos los textos, todo esto no es más que una experiencia superficial. Es una experiencia que no va a penetrar en lo profundo de tu mente y no va a transformarte. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que realmente nuestra práctica tenga un propósito? Nos aseguramos de dos formas. Uno, con la motivación correcta y dos, tomando refugio de la forma correcta. Entonces, vamos a repasar esta lección que, vuelvo y les repito, no hay una lección más importante que esta. Incluso la del karma es muy importante porque la del karma nos hace entender nuestra realidad, nos hace entender nuestro sufrimiento y por qué estamos enlodados, empantanados y envueltos en un sufrimiento tras otro. Eso es importante. Pero realmente la solución a ese problema, a ese drama humano, es tomar refugio. Y no es una metáfora, no es una leyenda, no es un mito. Realmente cuando tú tomas refugio de corazón, estás diciéndote a ti mismo, estoy dispuesto a dejar atrás toda mi ignorancia, toda mi confusión y convertirme en la mejor versión de persona que puedo ser. Y eso lo haces al tomar refugio. Si haces refugio de esa manera, el solo hecho de tomar refugio ya tiene un efecto profundo en ti. Entonces, cuando recites un mantra, cuando leas un texto, cuando medites, cuando escuches una enseñanza, esto no va a ser superficial, sino que va a tener la capacidad de penetrar profundamente en tu mente y te ayudará a cambiar, te ayudará a reconocer tus errores y sobre todo a evitarlos. ¿Cuántos errores no hubiésemos podido evitar en nuestra vida si supiéramos que está a punto de ponerla en grande? Y eso depende únicamente de qué tan clara es nuestra mente. Y esa claridad de nuestra mente va a depender de haber desarrollado ciertas cualidades, la estabilidad, la introspección, la contemplación, la reflexión. Y estas cualidades no se pueden cultivar a menos que nosotros podamos estar en el modo correcto de cultivación y de entrenamiento mental. Y esa cultivación y entrenamiento mental va a depender del primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? Tomar refugio. Entonces, vamos a hablar de esta lección, que es el modo de tomar refugio, y voy a leer el texto según escribe Patrul Rinpoche. Si ustedes tienen alguna duda o quieren comentar algo, al final vamos a dejar unos minutos para que alguien, si tienen alguna duda, puedan hacer la pregunta. El modo de tomar refugio. Según el vehículo común, uno toma refugio con devoción en el Buda como maestro, en el Dharma como el camino y en la Sangha como los compañeros de camino. Ya dijimos que esto es el refugio externo o común. El modo general de tomar refugio, según el vehículo extraordinario del mantra secreto, es ofrecer al maestro el cuerpo, la palabra y la mente, tomar a los yidams, es decir, a las deidades del yoga como soporte y a las dakinis como compañeras. Estábamos hablando del refugio interno, ¿verdad? Que habíamos dicho que era el lama, el guru, luego el yidam y las dakinis, que también la Magursan en la clase pasada dijo que en la categoría de las dakinis se incluye a los protectores del Dharma también. Ahora, el modo especial, según la suprema esencia, es tomar refugio en el camino rápido usando los canales sutiles, controlando las energías y purificando las esencias para obtener el Nirmanakaya, el Sambhogakaya y el Dharmakaya. Ustedes recuerdan que esto se refería a Sa, Lung y Tikle. Sa, que son los canales, Lung, que es el viento sutil que se mueve a través de los canales, y Tikle, que son las gotas sutiles. Esto es lo que se conoce como el refugio, vamos a decir, especial, ¿no? Luego tenemos el refugio último, que es refugiarte en tu propia mente en el estado natural, indestructible, que se basa en la sabiduría primordial inherente en el refugio. La naturaleza esencial de esa sabiduría es la vacuidad,
Su expresión natural es la claridad y su compasión lo abarca todo. Entonces aquí se refería que el refugio último era la propia conciencia, la propia mente, que es nuestro Buda interior. Y ese Buda o esa mente consciente tenía tres cualidades. Las repito nuevamente. Primero, su esencia es vacía. Si nosotros investigamos nuestra mente, descubrimos que en nuestra mente no hay ninguna cualidad, no hay ningún objeto que pueda tener solidez o que pueda tener o que pueda ser encontrado. Eso se refiere a la cualidad de vacío. Y también la cualidad de vacío de la mente se refiere a cómo cualquier objeto mental o cualquier emoción o cualquier situación que haya en la mente, bien sea una idea, una imagen, un recuerdo, esos objetos no permanecen en la mente. No importa cuál sea el objeto, cuál sea su naturaleza, ningún objeto tiene la capacidad de permanecer en la mente por mucho tiempo. Luego tenemos su expresión natural es la claridad. Esta claridad hace referencia al aspecto cognitivo de la mente, porque si observamos la mente no solamente es vacía, sino que también es autoconsciente. Y este aspecto de autoconciencia es lo que se conoce como claridad. Y finalmente, el tercer aspecto es que es naturalmente compasiva. Entonces, esto es muy importante porque cuando vemos las imágenes, como por ejemplo el árbol del refugio, o vemos los budas y vemos todas estas deidades, yidans y protectores, las personas que tienen poco conocimiento piensan que son deidades externas. Entonces, esto genera una gran confusión porque tú, si comparas con otras religiones, con otras escuelas, cuando toman refugio en su respectiva deidad o en sus respectivos dioses, por ejemplo, si tienen dioses o si es un solo dios, como sea que sea la religión, siempre hay esta idea de separación. Siempre ese dios o esa deidad está en algún lugar, vamos a llamarlo el cielo, o está en otro espacio, y tú buscas aproximarte a esa deidad de alguna manera, ¿no? Pero en el budismo, todas las deidades, todas las representaciones son simbólicas. Y esto es muy importante porque incluso aunque veamos una imagen de Tara o del Buda de la medicina o de Chenrezig o de cualquier Buda, el propio Buda incluso, todas estas deidades no son más que representaciones simbólicas. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la mente? La verdadera naturaleza de la mente no puede ser representada, pero necesitamos un símbolo. Un aspecto simbólico es representar al Buda. Y todas las deidades que nosotros observamos no son más que las cualidades iluminadas. Entonces, cuando vemos a Tara, o vemos al Buda de la medicina, o vemos al Buda de la compasión, en realidad lo que estamos observando es esa cualidad representada en una forma simbólica. Y esto es muy importante porque entonces, cuando yo te digo a ti que tomamos refugio en el modo último, estamos tomando refugio en nuestra propia mente. Nuestra propia mente contiene todas las deidades, contiene todos los aspectos de la mente iluminada. No hay que buscarlos en ninguna otra parte. Y esos aspectos incluso están presentes, solo que no pueden ser reconocidos porque nuestra mente está atrapada en sus tendencias habituales, en sus patrones negativos y en su karma negativo. Todos estos tipos de oscurecimientos se conocen como los oscurecimientos a la omnisciencia, los oscurecimientos a la iluminación. Y en realidad no necesitamos construir algo, solamente necesitamos remover aquello que nos impide reconocer esas cualidades iluminadas en nuestra propia mente. Entonces ahí cobra un poco de sentido el por qué se hacen mantras, por qué se medita, por qué se estudia. Es porque, por un lado, necesitas crear un nuevo hábito, una nueva tendencia que sustituya los patrones negativos o que al menos los contengan. A esto lo vamos a llamar antídoto. Pero por el otro lado también necesitas poder reconocer que todas estas cualidades ya forman parte de ti. Si la bondad, la compasión, la alegría y la ecuanimidad no formaran parte de la mente, no hay manera que alguien pueda dártelo. El Buda no puede venir de su cielo o de su paraíso y decir, toma, aquí tienes un poco de felicidad, aquí tienes un poco de amor, te voy a dar un poco de alegría. No funciona de esa manera. Cualquier cualidad que nosotros necesitemos desarrollar ya está presente.
pudiéramos decir que en mayor o en menor grado, dependiendo del tema de la maduración de nuestra mente y del entrenamiento que hayamos hecho, será más fácil manifestar esa cualidad. Pero en realidad ya está, ya forma parte del continuo mental. Entonces, eso es el refugio a nivel último. Confiamos en que tenemos esas cualidades, confiamos en que ya están presentes, que no vamos a crear algo que no existe de la nada, sino que simplemente estamos quitando aquello que nos impide reconocer nuestra verdadera naturaleza. Y eso es importante a la hora de tomar refugio, porque uno no va a tomar refugio en el Buda como si fuese un redentor o un salvador o un mesías o un enviado y decir, Buda, por favor, sálvame. En el budismo eso no funciona. Usted puede pedir al Buda todo lo que quiera. Y el Buda, ¿qué le va a decir? Mijo, si usted no tiene el karma, no hay manera que te pueda ayudar. ¿Entiendes? Entonces nosotros, ¿cuál es el paso obvio? Generar karma positivo. Y el simple hecho de tomar refugio, ya estamos generando karma positivo. Ya estamos generando mérito. Entonces, muchas personas también se confunden con esto porque piensan que tomar refugio es una ceremonia. Estoy tomando el voto de refugio. Acabamos de decir que la mente tiene estas tres cualidades, ¿verdad? Vacía, luminosa y compasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el modo último de tomar refugio es mantener tu conciencia alineada con esas tres cualidades. En el momento en que tú tomas conciencia y te refugias en esas tres cualidades, tú estás tomando refugio de verdad. Ese es un refugio auténtico. Te estás refugiando en la claridad de tu mente, que se puede leer también como sabiduría. Te estás refugiando en el amor y la compasión de tu propia mente, que es la verdadera protección, y te vas a refugiar en el aspecto del vacío, donde tú reconoces que todos los fenómenos son apariencias. Entonces, eso te va a permitir tener un refugio verdadero y profundo. Entonces, aquí tenemos que después de estos diferentes tipos de tomar refugio, veamos ahora cómo es la práctica en sí. La práctica en sí es visualizar el campo de mérito. Entonces vamos a ver si los chicos me ayudan ahí con el campo de mérito. O yo lo busco por acá. Yo creo que lo tengo aquí a la mano. Para ver, para ver. Vamos a buscar aquí el campo de mérito. Aquí está. Ah, no, este no es. Debo tener por aquí el árbol del linaje. Eso, aquí está. No se preocupen, ya lo conseguí. Entonces, tenemos aquí el árbol del linaje, ¿verdad? Vamos a ver si lo puedo ampliar un poco. Ahí, eso es. Muy bien. Entonces, en el árbol del linaje, ustedes van a notar que hay aquí unas ramas. Aquí es un poco difícil de ver porque, bueno, las imágenes realmente no son fáciles de descifrar a veces, ¿no? Pero ustedes van a ver que aquí en el centro está el Buda Vajradhara, que es este de color azul, y aquí hay otra figura central que es Lord Jigten Sungam. Pero si ustedes pudiesen detallar la imagen, vamos a ver si la puedo aumentar un poco más, van a notar que esto es una rama, que es la rama del frente. Luego hay una rama lateral, otra rama lateral y una rama posterior. Entonces vamos a hablar de estas ramas. Visualizamos primero el campo de refugio. Visualizar el campo de refugio es visualizar este árbol. Consideremos el lugar donde estamos como una tierra pura, agradable, rebosante de belleza y hecha de toda clase de sustancias preciosas. El suelo es liso en la superficie de un espejo, sin cimas, ni valles, ni desniveles. En el medio, frente a nosotros, crece un árbol que colma los deseos, de cuyo tronco salen 5 grandes ramas. Este árbol que estamos viendo. Sus hojas, flores y frutos perfectos se extienden por todas partes, llenando todo el firmamento en las 4 direcciones. Cada una de las ramas y ramitas está adornada con toda clase de preciosos colgantes y campanillas. En la rama central hay un trono enjollado sostenido por 8 grandes leones.
Sentado en el trono, sobre un loto multicolor, el sol y la luna, está nuestro glorioso maestro raíz, el tesoro incomparable de compasión, cuya naturaleza es la unión de todos los Budas del pasado, del presente y el futuro, apareciendo en la forma del gran Vajradhara. Su piel es de color, aquí en este caso, en este árbol, su piel es de color azul. En el texto se está describiendo el árbol del refugio del linaje Enigma. Hay unas pequeñas variaciones, pero básicamente es la misma descripción, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir aquí. Ok, visualizamos este árbol frente al espacio y las deidades y los budas están mirando hacia nosotros. Sobre su cabeza están todos los lamas del linaje. Entonces aquí está todos estos monjes o maestros que están alrededor son los lamas del linaje. ¿Ok? Están los maestros de la transmisión general de los tantras, que son innumerables, pero aquí visualizamos especialmente a los maestros principales del linaje de la esencia, que en este caso, como les dije, en la descripción que se hace en el libro es el linaje de los Nyingma y particularmente del Dzogchen, de la gran perfección. Entonces, vamos a ver si puedo bajar acá un poco. Esta es la rama, ¿verdad? Donde están estos maestros del linaje. Está Vajradhara aquí arriba. Aquí está Lord Jigten Sungam. Y están todos los demás maestros. Entonces, en la rama de adelante, vamos a ver, que sería esta de acá. Ahora, esta sería, perdón, sí, esta sería la rama de adelante. Están todos estos maestros que representan el Nirmanakaya supremo. Es decir, una de las cualidades que tienen estos maestros, que todos estos fueron maestros verdaderos. ¿Ok? En la rama de la derecha visualizamos a los 8 grandes bodhisattvas. La rama de la derecha sería esta que está acá, ¿verdad? No, esta que está acá, la de la derecha. La de la derecha con respecto al árbol, ¿ok? Entonces, estos que están representados aquí serían los grandes bodhisattvas. Son los protectores de las 3 familias. Allí debería estar Manjushri, Vajrapani y Avalokiteshvara, rodeados de la sangha sublime de los bodhisattvas. Ellos tienen allí diferentes colores, blanco, amarillo, rojo, verde y azul, y están adornados con los ornamentos del Sambhogakaya. En la rama izquierda visualizamos a los Ravakas superiores, a Shariputra y Maugayana. Entonces, eso sería esta rama. Esta rama que está aquí, perdón, estaba viendo la que no era. Esta que está aquí está el Buda Sakyamuni y los grandes bodhisattvas, y aquí, en esta de la izquierda, están los Ravakas y los discípulos superiores del Buda como Shariputra y Moggallana. ¿Okay? A ver si ahí se puede detallar, yo creo que sí. Entonces podemos ver aquí, este que está acá es el Buda Sakyamuni. Y estos que están acá, son los grandes bodhisattvas. ¿Ok? Pueden ver que tienen diferentes, a ver, tienen diferentes atributos. Está un poco difícil verlo, ¿no? Pero técnicamente estos que están aquí serían los discípulos del Buda. Ellos están rodeados de la sangha sublime. Son de color blanco. Estos que están acá, los podemos ver aquí. Y están vestidos con las prendas monásticas. Bien. Como les dije, hay algunas diferencias en este árbol, pero esencialmente la visualización es igual. En la rama de atrás visualizamos la joya del Dharma en la forma de libros apilados. Es esto que se ve aquí alrededor de Lord Jigten Sungam. ¿Lo ven? Se ven como unas casitas. Entre las ramas, a ver, en la cúspide
están los 6.400.000 tantras de la gran perfección, con la etiqueta de todos los volúmenes vuelta hacia nosotros. Los libros aparecen de forma clara y precisa. Entre las ramas están los protectores del Dharma, tanto los protectores de sabiduría como los protectores comprometidos con el poder de sus acciones pasadas. Eso lo vamos a ver acá. A ver. Todos estos que están acá, en la parte de la base del árbol, son los protectores del Dharma. Luego tenemos los protectores masculinos miran hacia afuera, su actividad es para prevenir los obstáculos, nos protegen de obstáculos y circunstancias desfavorables para practicar el Dharma. Las protectoras femeninas miran hacia adentro, su actividad es para impedir que las realizaciones internas se pierdan. Pensemos que todas estas figuras del refugio, con sus inmensurables cualidades de conocimiento, amor y poder, son como un gran capitán que nos guía. Imaginemos que nuestro Padre de esta vida está a nuestra derecha y nuestra Madre a la izquierda. Ante nosotros, reunidos, formando una inmensa multitud que cubre la superficie de toda la tierra, están todos los seres de los 6 reinos de existencia en los 3 mundos. En la primera fila de esa multitud están todos nuestros adversarios que nos detestan, todos los que nos crean obstáculos y que nos han causado daño. Nosotros y todos estos seres tenemos las palmas de las manos unidas, expresando respeto con el cuerpo. Hacemos postraciones, expresando respeto con la palabra. Recitamos la oración del refugio, expresando respeto con la mente. Cultivamos el siguiente pensamiento. Maestro y 3 joyas preciosas. Me ocurra lo que me ocurra, favorable o adverso, agradable o doloroso, bueno o malo, cualquier enfermedad o sufrimiento que caiga sobre mí, no tengo otro refugio más que ustedes. Ustedes son mi único protector, mi único amigo, mi única esperanza y mi único amparo. Desde ahora hasta que obtenga la esencia de la iluminación, depositaré toda mi confianza y fe en ustedes. No les pediré asesoramiento a mi padre ni consejo a mi madre. No tomaré decisiones por mi cuenta. Es en ustedes, maestro y la triple joya, en quienes me apoyaré. A todos ustedes hago ofrendas. Aspiro a alcanzar la misma realización que ustedes. Ustedes son mi único refugio y mi única esperanza. Con una fuerte convicción recitemos la siguiente oración. En los sugatas de los 3 raíces, las auténticas 3 joyas, en la bodichita, la naturaleza de los canales, las energías y la esencia, en el mandala de la naturaleza esencial, su expresión natural y la compasión, tomo refugio hasta que alcance la esencia de la iluminación. Y uno debe recitar esta oración de refugio tantas veces como sea posible en cada sesión. Hasta que no la hayamos recitado 100.000 veces, seguimos practicando en sesiones de una forma continua, haciendo de esta oración nuestra práctica más importante. Puede que nos preguntemos por qué en la práctica del refugio se tiene preferencia a nuestros enemigos y a los creadores de obstáculos por encima de nuestros padres, puesto que se los visualiza al frente de la multitud, mientras que nuestros padres de esta vida están a nuestro lado. La razón es que tras habernos embarcado en esta práctica del gran vehículo, debemos sentir el mismo amor y compasión de la bodhicitta por todos los infinitos seres. Más aún, el único medio para acumular una inmensa cantidad de mérito y no desperdiciar todo el que hayamos acumulado es hacer de la paciencia nuestra práctica principal. Y como se dice, ¿cómo podríamos practicar la paciencia si no hubiese nadie que nos haga enfadar? Es el daño, no la felicidad, lo que es causada por nuestros enemigos, el daño y la infelicidad causado por nuestros enemigos y los creadores de obstáculos, los que realmente nos dan la oportunidad de desarrollar la paciencia. Si examinamos esto cuidadosamente, veremos que, desde el punto de vista del Dharma, los enemigos, los creadores de obstáculos, son mucho más amables y compasivos con nosotros que nuestros propios padres. Puede que esto parezca raro. Puede que nuestros padres nos hayan enseñado toda clase de trucos para triunfar en la vida, o están haciendo todo lo posible para liberarnos en esta vida del sufrimiento, y que en las vidas futuras no podamos liberarnos de las profundidades de los reinos inferiores. Aún así, su bondad no es tan grande como parece. ¿Por qué?
porque nuestros enemigos y los creadores de obstáculos son inmensamente amables con nosotros, porque esos enemigos, al dañarnos, nos dan la oportunidad de practicar la paciencia y las demás virtudes, y además nos separan, queramos o no, de nuestras riquezas, posesiones y demás, que son en realidad las cadenas que nos atan al samsara. Nunca podremos liberarnos del samsara a menos que cortemos con estas cadenas, que es el origen de todo el sufrimiento. Las fuerzas negativas y los creadores de obstáculos producen enfermedades y sufrimientos que nos proporcionan el medio correcto para practicar la paciencia y nos hacen purificar muchas acciones negativas del pasado. Además, los enemigos y obstructores son los que realmente nos conducen a la práctica del Dharma, como es el caso del Yeksun Milarepa, cuyos tíos le robaron todas sus riquezas y posesiones a su familia, o el de la monja Gelong Mapalmo, a quien un demonio naga le produjo lepra, y a causa de ello se dedicó a la práctica de Avalokiteshvara y obtuvo la realización suprema. El omnisciente Longchenpa, el rey del Dharma, dice: asaltados por la desgracia, es como descubrimos el Dharma, y encontramos así el camino de la liberación. Gracias, fuerzas malignas. Cuando el dolor nos invade la mente, descubrimos el Dharma y encontramos la felicidad perdurable. Gracias, sufrimientos. Debido al daño que nos causan espíritus y demonios, descubrimos el Dharma y conocemos la impavidez. Gracias, espíritus y demonios. Por el odio de los demás, descubrimos el Dharma. Encontramos beneficio y felicidad. Gracias, seres que nos odian. Por la crueldad adversa, descubrimos el Dharma y encontramos el camino inalterable. Gracias, adversidad. Instigados por los demás, descubrimos el Dharma y encontramos el significado esencial. Gracias, instigadores. Y así dedicamos todo nuestro mérito a ustedes para recompensar tanta bondad. Esta es una oración que compuso Longchenpa, uno de los grandes maestros del linaje del Dzogchen. Todos nuestros enemigos no son más que amables con nosotros en nuestra vida. También, además, han sido nuestros padres y madres en vidas anteriores. Por eso son tan importantes y son la mayor fuente de mérito. Al final de cada sesión, con una devoción ferviente, hagamos que la asamblea de refugio irradie innumerables rayos de luz. Los rayos nos tocan a nosotros y a todos los seres como una bandada de pájaros que dispersados por una piedra alzan el vuelo, produciendo un ligero revuelo con el batir de sus alas. Y así disolvemos a la asamblea de refugio. Progresivamente, desde afuera hacia adentro, la asamblea de refugio se va deshaciendo en luz, disolviéndose en el maestro que se halla en el centro, que es la personificación de los tres refugios. Todos los lamas del linaje que están uno encima de otro, sobre la cabeza de cada maestro, se disuelven en él. A su vez, el maestro se deshace en luz y se disuelve. Descansamos tanto como sea posible, sin ningún pensamiento en el estado primordial del Dharmakaya, libre de toda elaboración. Cuando salgamos de ese estado, dediquemos el mérito al beneficio de todos los seres infinitos con estas palabras: que debido a este mérito logre actualizar rápidamente las tres joyas y establezca en ese mismo nivel a todos los seres sin excepción. Recordemos la asamblea de refugio en todo momento y en cada circunstancia. Cuando caminemos, visualícenla en el espacio sobre el hombro derecho. Imaginen que están haciendo circunvalaciones a su alrededor. Cuando nos sentemos, visualícenla en el espacio sobre la cabeza, como un soporte de nuestras oraciones. Cuando comamos, visualícenla en nuestra garganta y ofrezcan la primera porción de su comida o bebida. Cuando vayan a dormir, visualícenla en el centro de su corazón. Esta práctica es esencial para que todas las ilusiones se desvanezcan en la luz clara. Cualquier cosa que hagan, nunca se separen de la visión clara de la Asamblea del Refugio. Dediquen por completo toda su práctica y todo su esfuerzo a tomar refugio, encomendándose a las tres joyas preciosas con absoluta e inamovible confianza. Entonces, esto para, para repasar, ¿verdad? Aquí están todos los protectores. Aquí quizás podamos distinguirlo, creo que sí. Está Chakra Sambhara,
que representa la Algidam. Aquí pueden ver que están los protectores, está por ejemplo Mahakala, está Achi, está Zambala por acá. A bajar un poco para ver si los distingo mejor. Este es el Buda de la medicina. Aquí está Amitabha. Aquí están las Dakinis. Bueno, todas estas deidades de meditación que representan las cualidades iluminadas. Luego todos estos que están acá son los lamas raíz. Este es Lord Jigten Sungong, ¿verdad? Aquí tenemos al Buda Sakyamuni, que representa a los Budas, a los 1000 Budas. Esta rama de la derecha representa a los 1000 Budas de este eón, y esta rama de la izquierda representa a todos los grandes discípulos del Buda. Luego tenemos los textos del Dharma, que están aquí. Y finalmente, aquí tenemos a los fundadores, digamos, a los padres del linaje, el Buda Vajradhara o Samantabhadra, que está aquí a la cabeza, y comenzando por Lord Jigten Sungong, está Padmadrupa, aquí está, este sería, sí, Padmadrupa, este es Gampopa, Marpa, aquí está, no, Milarepa, este es Marpa, están Tilopa y Naropa y Vajradhara, ¿ok? Entonces, ¿cómo debería uno hacer esta visualización? Uno debería tratar de observar el árbol del refugio y lentamente ir construyendo la visualización en la mente, tratando de grabar cada detalle. Entonces, cuando yo comencé a hacer esta práctica, la forma en que yo lo hacía es que me centraba en una rama. Entonces decía, me voy a memorizar la rama de la derecha. Y así fui construyendo poco a poco la visualización completa hasta que pude memorizarla. Entonces esa es la sugerencia que yo les hago. Entonces, bueno, ese ha sido un pequeño repaso de esta lección sobre el árbol del refugio. No sé si alguien quiere decir algo, hay alguna pregunta. Eh, Trataré de contestarla en la medida de mi capacidad. Espero que la clase los haya ayudado a repasar. Alguien abrió el micrófono, creo que Julie. ¿Quieres hacer una pregunta, Julie? Sí, oye, un favor. Buenas tardes primero. Buenas tardes. La oración que compartiste, ¿la podrías compartir escrita? ¿Cuál oración? La última que dijiste de las adversidades. Eh, pues voy a hacer lo posible. Esa oración está en el libro, y por ahí Amy me está haciendo una señal de que podemos tomarle una fotografía al texto y publicar esa fotografía en el chat. Vamos a ver si queda bien, pero vamos a hacer el intento, ¿ok? Es una Perfecto, oración muchas espectacular, gracias. así que muy bien, Gracias. a la orden. ¿Quién más quiere preguntar algo? Tenemos tiempo como para unas 2 o 3 preguntas. Julieta, adelante, Julieta. No se te oye, Julieta. No se oye nada. Nada, nada de audio. Julieta, si estás hablando, no te escucho. Bueno, en realidad resuelve allí su problema técnico. No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. Creo que Neida había abierto el micrófono por allí. Sí, Solvi, tenía una duda. Sabes que hay veces cuando Adelante. hacemos práctica, ¿me escucha? Cuando hacemos Sí, te oigo. práctica, tomamos refugio una vez
Y luego cuando hacemos la práctica, cuando no hacemos las cortas, sino las que son completas, vuelves a tomar refugio, ¿no? Ese segundo refugio es el que el Lama se refiere, que es el, creo que se llama tercer nivel, o sea, que es en la deidad, o sea, me confunde un poco si tiene que ver con eso o eso es otra cosa. Cuando hacemos una práctica de una deidad que es larga, que tomas refugio 2 veces. Es mi duda. Ok, normalmente todas las sesiones deberían comenzar con la oración del refugio, vamos a decir el refugio común, en el Buda, el Dharma y la sangre. Pero cuando vas a hacer una práctica de sadhana, vas a hacer una meditación, por ejemplo, el Buda de la medicina o Amitayus o cualquiera, entonces tú tienes que volver a tomar refugio, porque esa segunda vez que tomas refugio, estás haciendo un refugio que es específico para esa deidad. Entonces, mi recomendación es que lo hagas. Tienes que hacer los dos, ¿ok? Ok. Julieta pregunta aquí, tu sugerencia de aprendernos bien el árbol, cómo saber con detalle las partes de cada rama, pero ¿qué necesitas saber, Julieta? Ya las explicamos. ¿Qué otro detalle quieres aprender? ¿Mm? Más que saber el detalle de cada rama, es memorizarlo. Tienes que memorizar la imagen. Y con que tengas una idea de qué representa cada rama es suficiente, porque hay muchos infinitos detalles. Y si tú quieres aprender todos los detalles, probablemente nunca termines haciendo la visualización. Es mejor memorizar la visualización y luego ir puliendo los detalles. Pero lo más importante es grabar el árbol del refugio en tu mente. Franco levantó la mano. Franco, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, hola Soldi. Adelante. Hola. Eh, a ver, el árbol. ¿Para cuáles de estos diferentes refugios es cuando se visualiza el árbol? Porque tenemos el refugio común, el especial, etcétera. Entonces me perdí. ¿Para cuáles de estos nosotros tenemos que Muy bien, visualizar? muy bien. Es una buena pregunta. En general, si tú estás haciendo una práctica de meditación o vas a hacer tu práctica diaria, tú puedes visualizar al Buda, ¿verdad? Y visualizando al Buda, digamos que el Buda personifica todos los objetos del refugio. Ahora, cuando tú vas a hacer el refugio como práctica, es otra cosa. Una cosa es tomar refugio para, de forma general, cultivarte diariamente, haciendo meditación o lo que vayas a hacer. Pero otra cosa es hacer la práctica del refugio. Hacer la práctica del refugio tiene dos niveles, el refugio externo y el refugio interno. El refugio externo, cuando estamos haciendo el ñondro, las prácticas preliminares, uno medita en los 4 votos inconmensurables y meditas en los 4 pensamientos que giran la mente hacia el Dharma. Cuando hacemos el refugio interno, en el refugio interno vamos a hacer la práctica del refugio como parte de las prácticas preliminares. Entonces allí sí es importante visualizar el árbol del refugio con todos los detalles. ¿Ok? Cuando tú vas a hacer la práctica de Salum, la práctica de Salum que hemos hecho con la Magursa, que es la visualización de los chakras con los canales, entonces ahí deberías esforzarte por hacer ese refugio especial, visualizando con claridad todos los canales y todos los chakras. ¿Ok? Entonces digamos que cada práctica es un método. Y no es bueno mezclar los métodos, porque entonces uno termina un poco confundido. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aclarar qué práctica vas a hacer. Si vas a hacer una práctica, por ejemplo, porque vas a meditar y quieres simplemente hacer la oración del refugio, con visualizar al Buda frente a ti y tomar refugio, está bien.
el Buda encarna los objetos del refugio. Pero si vas a hacer la práctica del ñondro, que es el refugio especial, entonces tienes que visualizar el árbol del refugio. Esto normalmente es lo que se hace cuando uno va a hacer postraciones, cuando uno va a hacer la práctica de postración. Entonces uno visualiza el árbol del refugio, el campo de mérito, y vas recitando el mantra del refugio a medida que vas haciendo la postración. Pero esto es una práctica diferente. Y la última es visualizar el cuerpo sutil, el cuerpo de luz, vacío, luminoso, con todos los canales y todos los chakras en la práctica de Salum. Se visualizan los canales, se visualizan eh, las gotas, y esto sería el refugio especial, ¿ok? Pero esa práctica es diferente a las otras dos. Cada una tiene su propósito, ¿ok? Pero todas esencialmente es tomar refugio. Eso es importante. Que no pensemos que es una cosa secreta, oculta, no sé qué, no. En realidad lo que estamos es trabajando en nuestra mente a diferentes niveles, ¿ok? A Gracias, Sandro. ver, ¿quedó claro, Franco? Súper bien. Gracias. Muy bien. Esto creo que ya lo respondí, lo que dijo Mili por acá. La visualización del refugio se realiza cuando hacemos las postraciones, sí. Cuando estamos haciendo la práctica especial en el ñondro interno, entonces hacemos la práctica de la visualización mientras hacemos las postraciones. ¿Ok? Entonces, bueno, ya son las 9:01. Con eso creo que damos por terminada la clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado. La Magursan está en Baltimore y me dijo que no podía terminar a tiempo para estar y me pidió que hiciéramos este repaso. Espero que haya sido provechoso.